Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Hoy vamos a hablar de Guatemala. Allí el llamado Pacto de Corruptos intenta boicotear la asunción del presidente electo. Estamos hablando de Bernardo Arévalo, quien fue candidato del movimiento Semilla y obtuvo más del 60% de los votos en la segunda vuelta realizada el 20 de agosto pasado. Arévalo asumirá el nuevo gobierno el próximo 14 de enero, pero la semana pasada un grupo de fiscales pidió que se anulen los resultados electorales, alegando que hubo irregularidades en el proceso y también acusando al movimiento Semilla de haber cometido actos ilegales. Arévalo forma parte, como decía, del movimiento Semilla, encabezó la fórmula que completa su candidata a vicepresidenta, Karine Herrera, y ambos obtuvieron sorpresivamente el segundo lugar en la primera vuelta electoral con el 15% de los votos y, como decía, en el balotaje realizado el 20 de agosto obtuvieron más del 60%. Se realizaron diversas movilizaciones populares en apoyo a la asunción del presidente electo. En una de ellas estuvo Arévalo, dijo unas palabras. Vamos a ver un fragmento de su discurso. La corrupción han decidido usar lo público, los bienes públicos, los fondos públicos para beneficio personal. Y lo están haciendo y lo han logrado hacer porque nos han encontrado divididos, porque nos han encontrado fraccionados, porque nos han encontrado luchando distintas luchas, algunas históricas, otras actuales, y las saben aprovechar. Hoy, para ellos, la mayor amenaza es la democracia. Arévalo es un outsider de la política tradicional, forma parte de un movimiento que podríamos catalogar como de centro o de centroizquierda. En estos días le pidió, junto a su fuerza política y a otros aliados progresistas, al presidente Alejandro Giammattei que derogue el presupuesto aprobado, el cual incluye recortes en salud y en educación. Vamos a hablar un poco también del plano internacional, ya que el Grupo de Puebla, que nuclea a dirigentes y dirigentas populares y progresistas de la región, exigió que la OEA intervenga ante lo que llamaron graves alteraciones al orden democrático. Luego de esto, el cuestionado secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que viajará a Guatemala para evitar un golpe de Estado aplicando uno de los artículos de la Carta Democrática Interamericana. Recordemos que Almagro fue el principal apoyo al golpe realizado en Bolivia en el 2019, por lo cual sus movimientos tienen que por lo menos ser leídos o tomados con pinzas. Hay que mencionar también una postura bastante interesante para analizar, que es la de los Estados Unidos, que consideran, a través de un comunicado del Departamento de Estado, consideraron que el actual gobierno, el de Giammattei, está realizando un golpe de Estado contra el presidente que debe asumir, estamos hablando de Bernardo Arévalo. Una declaración similar tuvieron las principales autoridades de la Unión Europea, que además aseguraron que en caso de que se concrete un golpe de Estado o una irrupción contra la asunción del nuevo gobierno, tomarán medidas. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando allá en Guatemala. Nos atiende la diputada Sonia Gutiérrez Raguay. Ella forma parte del movimiento político WINAC, un partido que tiene reivindicaciones indigenistas y feministas. Sonia, te agradecemos por esta comunicación. Primero que nada, te quiero pedir que nos cuentes, para quienes no conocemos la realidad diaria de Guatemala, de qué se trata el Pacto de Corruptos y por qué se los acusa de estar detrás de este intento de sabotear la asunción del nuevo gobierno. Muy buen día, muchos saludos también a todos quienes nos pueden escuchar y ver a través de este medio de comunicación. Desde Guatemala, mis saludos. Y bueno, contarles efectivamente lo que está sucediendo en mi país.
un país que hoy está siendo azotado por un grupo de malos ciudadanos guatemaltecos que se les ha llamado golpistas porque quieren boicotear y sobre todo cambiar los resultados electorales en Guatemala, que pone en riesgo y pone en amenaza la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. ¿A qué le llamamos el pacto de corruptos? Esta es una denominación que surge en el año 2017 con toda aquella convulsión de lucha contra la corrupción que también en aquel entonces había ante una estructura criminal que se estaba robando el erario público en Guatemala y que en ese entonces al frente también estaba el presidente Jimmy Morales y a partir de ello el Congreso de la República, varios diputados por mayoría intentaron de alguna manera legislar y cambiar delitos para favorecer principalmente a aquellos que estaban siendo señalados e investigados por financiamiento ilícito durante las campañas electorales. Eso generó muchísima indignación de la población guatemalteca y como un acto de rechazo hubo movilizaciones a nivel nacional contra estas legislaciones que en aquel entonces se habían dado porque perjudicaban a la población guatemalteca. Lo que buscaban era condonar de alguna manera aquellos responsables de financiamiento ilícito y dentro de ellos el presidente Jimmy Morales, que sigue siendo investigado. Entonces, ahí nace la figura del pacto de corruptos y a través de todas esas movilizaciones es que tuvo que el Congreso cambiar, revertir esas decisiones con el llamado pacto de corruptos y ahora ese mismo pacto de corruptos está queriendo desconocer los resultados electorales. En segunda vuelta que salió electo el presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y esto lo que ha generado también es una gran movilización a nivel nacional. Es impresionante cómo ahora la defensa de la democracia no solamente están algunos actores políticos, sociales, sino que hay un fuerte despliegue de otros actores históricamente excluidos. Hoy quienes están sosteniendo esa defensa de la democracia, ya casi 72 días que se han plantado frente al Ministerio Público y otras entidades de justicia que también están en comparsa con estos golpistas, son las autoridades indígenas ancestrales quienes se han movilizado desde sus territorios y desde sus comunidades, y esto ha hecho que este objetivo en común que tengamos ahora es no podemos permitir un intento de golpe de Estado y por estos grupos de golpistas que se aferran al poder y que precisamente quieren velar por la pérdida de todos sus intereses y sus privilegios. Por eso es que hoy en Guatemala estamos bastante indignados como país y sobre todo la consigna es no nos vamos a detener en la defensa de nuestra democracia. Ese es el escenario difícil, pero sentimos nosotros que con todo el respaldo, no solo del pueblo de Guatemala, sino que de toda la comunidad internacional que también se ha mostrado esa solidaridad, creemos que el 14 de enero no tiene que haber marcha atrás y tiene que tomar posesión el presidente electo, todos los cargos públicos que fueron, pues optaron a cargo durante el sufragio en el proceso electoral deben tomar posesión y generar estabilidad y gobernanza en el país. Sonia, te quiero preguntar cómo caracterizarías al presidente electo, quién es Bernardo Arévalo, por qué se intenta evitar su asunción y además de qué se trata este presupuesto que se le exigió al actual presidente en funciones que se derogue. Claro que sí. Sí, bueno, Bernardo Arévalo
Actualmente, bueno, yo creo que ya renunció, pero él es diputado durante esta 9ª legislatura que yo la integro, y Bernardo Arévalo como político considero que es un actor que llama al diálogo, que llama a un ejercicio político totalmente distinto a la política tradicional. Recordemos que él fue postulado por el movimiento Semilla, el partido político de reciente creación. Esta es su segunda elección donde postula candidatura. La primera vez, que fue hace 4 años, intentaron postular candidatura a presidente. En ese entonces, la exfiscal general, la licenciada Telma Aldana, era la que iba como propuesta. Sin embargo, por este mismo pacto de corruptos, se obstaculizó la inscripción y no tuvieron participación a nivel de binomio presidencial. Ahora esta es la segunda aparición en elecciones de Movimiento Semilla, y lo que proyecta el Movimiento Semilla es hacer una política totalmente distinta a la vieja política tradicional. Su tema más fuerte que ha trabajado durante muchos años ha sido la lucha contra la corrupción y la impunidad. Podríamos decir que esa es la bandera política que ellos han levantado, y esto con toda la indignación que se ha venido dando en los últimos años en Guatemala, ese hartazgo a la vieja política tradicional, a la corrupción, a la impunidad que sigue imperando en Guatemala, pudo haber sido como parte de los factores que vieron en una figura política poco conocido como lo es el candidato Bernardo Arévalo. Pero la renovación de política que ellos buscan a través del partido, y aunado a ello que también tiene una historia el apellido, porque él es hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, que es un presidente reconocido históricamente en Guatemala como un presidente revolucionario que hizo cambios en materia social en Guatemala. Y eso, sin duda, también fue como un elemento que pudo haber sido aceptado por la población. Esos factores considero que pudieron haber llevado a algo sorpresivo, que ni el mismo movimiento Semilla, creo, también esperaba un resultado de esta naturaleza, ni ninguno de los actores políticos, ni en las encuestas aparecía movimiento Semilla en estos resultados. Y eso es como el punto que no permiten hoy el pacto de corruptos aceptar los resultados electorales. Eso es la característica que yo puedo darle al presidente electo. Ahora, ¿qué sucede con el presupuesto? Este es un presupuesto que fue aprobado el 30 de noviembre por el Congreso de la República, ya al filo del plazo legal que teníamos para entrar a aprobar. No obstante, hubo muchos cuestionamientos alrededor de cómo se dio la aprobación del dictamen en la Comisión de Finanzas Públicas. Y ahí un primer elemento que quiero resaltar es que en la Comisión de Finanzas Públicas no fueron considerados algunos de las observaciones u opiniones que llevaron precisamente el presidente electo a la mesa de discusión, y por el contrario, como lastimosamente se ha dado en el Congreso y a través de la Comisión de Finanzas, poco se estudia a profundidad lo que implica un presupuesto nacional, y más bien ha sido como una repartición de cuotas y beneficios que los diputados, que en su mayoría la integran, van buscando, precisamente para mantener
esos privilegios y convertir en el presupuesto nacional en un clientelismo político. Así ha sido tradicionalmente y no era raro que hoy íbamos a tener un presupuesto bajo esos mismos fines. Pero abonado a esos fines clientelares, pues entonces también la Comisión y el Congreso de la República, que hay una mayoría de diputados oficialistas ahora, que son quienes son parte de este pacto de corruptos, le ponen algunos obstáculos a ese presupuesto para perjudicar precisamente al gobierno nuevo de Bernardo Arévalo. Y solo voy a señalar 3 aspectos que a nuestra consideración son preocupantes y que lo hemos expuesto y por eso hemos rechazado y hemos votado en contra, yo como diputada y mi partido y mi bloque legislativo, por estos 3 temas. Primero, porque se está condicionando ahora al nuevo gobierno de recurrir a cada cierto tiempo cuando el presidente o el ejecutivo necesita utilizar préstamos, los llamados bonos del tesoro, que son préstamos que necesita nuestro Estado para renegociar la deuda, y esa postura de ir a cada cierto tiempo que lo necesite el Ejecutivo como a pedir autorización al organismo legislativo. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque saben precisamente que el organismo legislativo no tiene una mayoría, el presidente electo, y eso le va a dificultar para que puedan ser autorizados. Entonces ahí le quieren poner como ese obstáculo y de alguna manera el fondo es, como yo lo he dicho, llevar a colapso a este gobierno y tener dificultades en la prestación y en la ejecución de los servicios públicos. Eso es un primer tema. Un segundo tema es que introdujeron una serie de artículos en donde ponen un listado de obras y proyectos a nivel nacional sin ningún estudio de prefactibilidad de todos esos proyectos u obras públicas. O sea, están heredando de una vez un paquete de obras que van a obligar al nuevo gobierno a ejecutarlo porque por decreto se lo están obligando. Y tercero es que introducen un listado de organizaciones no gubernamentales que van a ser beneficiarias de los recursos públicos. Estamos hablando de 5,000 millones de quetzales, que es un grueso número de presupuesto, a organizaciones que muchos de ellos se desconoce el trabajo que hacen en las comunidades y se sospechan a que sean organizaciones que son beneficiarios varios diputados del Congreso de la República. Entonces, lo que nos dice al final este presupuesto es: obstaculizan, perjudican al nuevo gobierno y todavía le quieren sacar provecho para utilizarlo para sus beneficios y no perder sus privilegios. Por eso es que se ha rechazado y lamentablemente el Congreso lo aprobó porque tiene una mayoría. Pedimos los diputados que votamos en contra para que se revisara ese presupuesto y se archivara. Lamentablemente no tuvimos los votos del cual se necesitaba y ahora ha quedado en manos del presidente de la República, Alejandro Yamatei, y se le ha pedido vetar, o sea, ese derecho que tiene el presidente de la República de vetar esa ley, porque ya se convirtió en ley aprobado por el Congreso. Sin embargo, a pesar de que se le ha solicitado al presidente, hoy en la madrugada, ya en el diario oficial, fue publicado ese presupuesto. O sea, el presidente de la República ya lo ratificó y ahora se va a convertir en una ley vigente con ese objetivo para el nuevo presidente electo. Sonia, quiero pasar ahora al plano internacional. Como vos describías, Arévalo es una figura que podríamos catalogar como progresista.
Sin embargo, recibió el apoyo por parte de Estados Unidos, que bueno, históricamente tiene un rol de injerencia sobre nuestra región y de apoyo a múltiples golpes de Estado, apoyo y participación, y lo mismo por parte de la Organización de Estados Americanos, que, como decía al principio de este programa, formó parte del golpe de Estado en Bolivia en el 2019. ¿Cómo se puede leer estos apoyos? Bueno, es un tema un poco difícil de comprender también cómo se está moviendo el escenario político internacional. Esto porque también conocemos los antecedentes de cómo se ha movido la OEA y otras instancias que sí compartimos que han sido parte de golpistas en algunos otros países. Eso ha sido muy notorio. En el caso particular, para lo que está sucediendo en Guatemala, sí, la comunidad internacional se ha pronunciado y dentro de ellos uno de los actores muy intensos que hemos visto con bastante fuerza ha estado acompañando en no solamente el proceso electoral, sino la transición y todo lo que ahora hemos empezado a notar, la exigencia y el llamado a ese intento de ataque a la democracia ha sido precisamente la Organización de Estados Americanos, en donde ha sido uno de los principales actores, considero yo, que se ha movido muchísimo. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que están preocupados, por supuesto, de que haya un intento de golpe de Estado, pero no vamos a negar que en el fondo Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos pues también van a velar siempre por sus propios intereses para velar por sus negociaciones. Guatemala es un aliado estratégico para Estados Unidos y a nivel de Centroamérica pues se ha convertido como uno de los países que también es importante mantener esa alianza. Recordemos que ahí está el flujo migratorio, ahí está el paso del narcotráfico, son temas que le preocupan mucho a Estados Unidos y a estas regiones. Entonces, hoy están bien interesados de cómo de alguna manera se estabiliza el gobierno para los fines que a ellos les interesa. Alejandro Yamatei, el presidente actual, fue un aliado estratégico para el gobierno de Estados Unidos en algunos asuntos internacionales y ahora pues ven a un Bernardo Arévalo con un enfoque progresista, democrático, que también puede ser afín a los acuerdos y a los objetivos que ellos están buscando. Eso es lo que, a mi parecer, puede estar sucediendo y vamos a ir viendo que en las siguientes semanas, pues ya la última resolución que emitió es de que sí se va a aplicar el artículo 18 de la Carta Democrática y esto lo que invita es hacer una verificación de campo del acompañamiento para que se dé la transición, que es como la preocupación que ahora hay de que si toma posesión o no el nuevo gobierno electo. Considero que la fuerza política que se ha manejado en la OEA, haber alcanzado una votación de 29 países que se pronunciaron y resolvieron pues a favor de Guatemala para que se haga esa presencia y que se vele por el Estado democrático ante la amenaza imperante, pues creo que sí estamos siendo vistos por la comunidad internacional bajo ese tipo de pilares que están hoy, pues están en socavamiento. Creo que
eso es lo que sucede. Todavía hay que seguir interpretando un poco más las intenciones y los intereses que tienen estos otros países. Sonia, para finalizar, te quiero preguntar por qué se podría esperar de un gobierno de Arévalo, teniendo en cuenta, primero estamos hablando de las trabas para asumir que le están poniendo sectores de poder. También, como vos describías al principio, se vive en Guatemala un escenario de crisis con grandes movilizaciones, principalmente de las comunidades originarias. Y a esto agrego que el movimiento Semilla, si bien se impone con más del 60% de los votos en el balotaje, la verdad es que tiene una pequeña minoría parlamentaria porque en la primera vuelta obtuvo solo el 15% de los votos. Te quiero preguntar qué tipo de gobernabilidad puede tener y qué se puede esperar del nuevo gobierno. Bueno, va a ser un gobierno tremendamente difícil si toma posesión Bernardo Arévalo a partir del 14 de enero, porque la apuesta ahora ha sido pues votar el proceso electoral. En el fondo eso es lo que han querido el grupo de golpistas, sabotear los resultados electorales, y han intentado, y considero que van a seguir intentando hasta en el último minuto que va a tomar posesión Bernardo Arévalo de hacer todas estas fechorías que hemos visto a lo largo de estos meses. Si toma posesión el 14 de enero, que a mi parecer es lo que debe ser y ocurrir en nuestro país, tendrá un gobierno muy difícil porque las fuerzas políticas en Guatemala están de alguna manera preocupadas. Yo creo que hay mucha incertidumbre de lo que está pasando y de lo que va a ser el nuevo presidente. Y eso provoca cierto temor de algunos otros sectores. Creo que por ahí va un poco la preocupación de estos actores políticos que al ver a un gobernante que sale de ese grupo de partidos políticos tradicionales y que no es parte de, están con esa incertidumbre. Eso no les hace generar confianza a los diferentes sectores y por eso no hay como una aceptación de todos los actores políticos, más de lo contrario de lo social. Entonces creo que sí va a ser bastante difícil. Y lo otro es que su fuerza política en el Congreso sí está débil, porque la representación de su bancada, por un lado, es la tercera fuerza política. Eso significa que tendrán que ser muy hábiles para saber cabildear si quieren que pasen algunos temas dentro del legislativo. Eso va a ser una lucha titánica que va a tener que emprender el presidente Arévalo con la gente que le va a acompañar en el organismo legislativo. Sí tiene que haber mucha táctica política del nuevo gobierno, porque de entrada sabe que no tiene los apoyos y los votos de algunos temas que necesitaría en el Congreso. Y tercero es que recordemos que en Guatemala ha habido una cooptación al sistema de justicia. Por eso es que las cortes hoy resuelven un tema a favor, mañana resolverán otro tema desfavorable al proceso electoral, y eso es por la captura de las cortes, que eso no lo vamos a negar que ocurre. Eso la va a tener también difícil el gobierno, porque así como el proceso electoral se ha judicializado todo lo que hoy llevamos, va a ser muy posible que todo ese proceso también la va a tener durante el proceso de su gestión. Y por último, agregaría que hay una aceptación muy fuerte que en este momento tiene el presidente Arévalo, y eso está generando mucha expectativa también en la población. Preocupa
que esas expectativas en cierto tiempo, en un corto tiempo, cuando ya tome posesión el presidente, caiga esa aceptación que lo llevó al balotaje y lo hizo presidente electo, pero tendrá que haber muchísima cercanía con las fuerzas sociales, políticas, progresistas, la sociedad civil, los pueblos indígenas son un bastión importantísimo que el nuevo gobierno tendrá que tomar en consideración, puesto que ahora son ellos los que han sostenido la resistencia por la democracia. Si logra tener y mantener esa confianza de la sociedad civil y los sectores populares democráticos, eso va a ser importantísimo para todo lo que le tocará enfrentar durante estos 4 años, que estamos seguros que va a ser desafiante, pero tendrá que armarse de actores que le van a permitir la sostenibilidad y la gobernanza, que al final es lo que más nos interesa en el país. Sonia, te agradecemos mucho por esta entrevista con Horizonte Sur Global. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchos saludos. Un saludo muy grande. Vamos a ir a un breve corte y continuamos con Horizonte Sur Global. Diálogo entre Venezuela y Guyana. Los presidentes de ambos países se reunieron en Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas, para avanzar en una solución frente al conflicto territorial del Esequibo. El encuentro contó con el auspicio de la Comunidad del Caribe y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Allí acordaron desescalar el conflicto y se comprometieron a respetar el derecho internacional. Se trata de un territorio de más de 150.000 kilómetros cuadrados, ricos en petróleos y minerales, los cuales hoy están ocupados por la ExxonMobil y el Comando Sur de Estados Unidos. La semana pasada, Venezuela realizó un referéndum con 5 preguntas vinculadas a este conflicto. Más del 90% del electorado ratificó la soberanía venezolana en esa consulta. Biden confirmó mayor apoyo militar a Ucrania. El presidente norteamericano autorizó el envío de armamentos, mientras que reclamó a los republicanos que aprueben en el Congreso los nuevos fondos millonarios para el país que se encuentra en conflicto bélico con Rusia desde hace 1 año y medio. Esta semana, Biden recibió la visita de su par ucraniano, Volodymyr Zelensky. El presidente de Estados Unidos le pidió a Ucrania que no se rinda en ese conflicto. Lula promulgó un impuesto a los súper ricos. El gobierno de Brasil pretende recaudar el equivalente a $6.000 millones hasta 2025, lo que les permitirá mantener un superávit fiscal sin realizar un ajuste. El gravamen afecta a los fondos exclusivos de inversión y a las empresas offshore. La tributación se realizará 2 veces al año y, según estimaciones del Congreso, recaerá sobre 2.500 brasileños. La ley fue aprobada en el Congreso gracias a la negociación con algunos partidos de centro-derecha. Nuevo plebiscito constitucional en Chile. El domingo, el pueblo chileno va a las urnas para votar la nueva constitución, redactada por un Consejo Constitucional con mayoría conservadora. En 2020, y luego del estallido, un 78% de la población ratificó modificar la Carta Magna. 2 años después, fue refutada por un 61% del electorado. En caso de que vuelva a ganar el no, queda vigente la Constitución que rige desde 1980 y fue redactada por el dictador Augusto Pinochet. Se estima que para este domingo hay entre un 15 y un 30% de indecisos. Estados Unidos aseguró que Israel bajará la intensidad de los ataques. El asesor de seguridad nacional norteamericano Jake Sullivan visitó al presidente sionista Benjamin Netanyahu.
Luego de la reunión, Sullivan dijo que la guerra pasará a una fase de eliminación selectiva de los líderes de Hamas. En las últimas semanas se realizaron protestas en todo el mundo contra la invasión israelí a Gaza. Además, con el apoyo de 153 de sus miembros, la ONU emitió un comunicado exigiendo un alto al fuego en la zona. Netanyahu dijo que continuarán con la guerra con o sin apoyo. Ayer, los bombardeos de Israel causaron al menos 67 muertes. Desde octubre murieron más de 18.800 palestinos por los ataques en Franja de Gaza. Hemos llegado al final de esta emisión de Horizonte Sur Global, como siempre transmitiendo por la pantalla de Barricada TV. Les agradecemos por estar del otro lado y nos vemos la próxima.